Bienvenidos a estos desayunos de trabajo de CEDE. Para mí es una satisfacción estar aquí con todos ustedes y por esto me gustaría agradecer a Ramón por su invitación o su insinuación de estar aquí para presentar a Gonzalo Cortázar, ¿no? A lo largo de mi vida, y han sido muchos años los que llevo ya en el Tajo, he hecho muy pocas introducciones, casi diría ninguna introducción de un ponente como la que estoy haciendo hoy. Y cuando se me insinuó, pues automáticamente le dije a Ramón que sí, por varias razones. La primera, porque presentar a un amigo es siempre un auténtico placer y un auténtico honor. Y con Gonzalo, pues son muchos años, aunque nos llevamos unos cuantos años de vida, pues son muchos años desde que él era un junior en Bank of America, me parece, hasta hoy, pues que nos hemos ido siguiendo uno al otro. Y siempre he visto a Gonzalo a un gran activo, a un directivo enorme, incluso cuando tenía 20 años. Y la prueba está en que en su carrera pues, siempre hemos estado pues, de alguna forma colaborando juntos, ¿no? Una segunda razón para estar aquí es porque a mí me parece que el consejero delegado de una entidad financiera como CaixaBank, en un momento en donde el sector está transitando con aguas complejas, en entornos complejos, haciéndolo con éxito, como lo está haciendo Gonzalo, que me parece que simplemente merita pues, el respeto de que todos vosotros y yo estemos aquí pues, para escucharle. En tercer lugar, porque su juventud, que como decía mi jefe Vilarasau, es un insulto, pero esto va cambiando, es todo relativo, ¿no? Es decir, que su juventud es una muestra más de lo que tiene que hacer la empresa española. Es decir, poner en cargos de máxima responsabilidad a gente joven, con talento, con profesionalidad, es la mejor forma de progresar en este futuro incierto que nos espera, ¿no? Yo también lo estoy intentando hacer en Repsol y por esto también en Repsol se ha nombrado un consejero delegado más o menos de la misma generación de Gonzalo. Obviamente hay una cuarta razón, que es la propia forma de ser de Gonzalo, su personalidad. Una personalidad que yo llamaría que es muy rigurosa, lo he visto a lo largo de 30 años de mi carrera profesional, muy táctica, es un hombre muy táctico. Sin lugar a dudas todo esto no sería nada si no fuese muy inteligente y también muy silencioso. Es decir, estar en posiciones de liderazgo como las que está ocupando él y no necesitar aparecer cada día en los medios de comunicación o aparecer con grandes declaraciones, etcétera, tiene un enorme mérito, porque además es la forma de crear su propia personalidad y no la personalidad que los demás quieren ver en uno, ¿no? Y por último, porque, como decía antes, dirige a una entidad con la cual yo me he sentido muy identificado, formado parte de mi vida, y la dirige con muchísimo éxito, que es CaixaBank. No es fácil dirigir la primera entidad financiera en Cataluña, la primera entidad financiera en España para España y una de las primeras entidades financieras en el mundo. Y más no es fácil dirigirla en estos momentos. Por lo tanto, por estas razones, pues a mí me pareció que era un auténtico placer y un agradecimiento a CEDE el tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, ¿no? Obviamente, cuando vemos ya un poquito yendo el currículum de Gonzalo Cortázar Cortaeche, pues como su nombre indica, pues tiene origen vasco, nace en Madrid y trabaja en el mundo desde Barcelona y desde Madrid, ¿no? Todo esto, que es, como podéis ver, vasco, catalán y madrileño, demuestra simplemente que cuando uno vale está donde está, porque tiene que estar. Tiene un solo defecto, que se lo perdonamos, que es sus afinidades deportivas, pero en estos momentos seguramente esto se convierte en irrelevante en este desayuno. Pero ya cambiarás, ¿no? Estoy convencido que un día o otro cambiarás. Lo mismo me dijeron a mí cuando fui a Madrid, no voy a cambiar, lo único que no voy a cambiar será esto, y todavía estoy en ello, ¿eh? Bien, Gonzalo ha sido licenciado, es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por UNICADE, por comillas, por la Universidad de Comillas, MBA con distinción, significa señalando que era un gran MBA por INSEAD, y su carrera internacional la inició en Bank of America, pero donde realmente demostró su gran habilidad y su gran inteligencia fue en Morgan Stanley. Como vosotros sabéis, los que conocéis la banca de inversión, estar más de 5 o 6 años en un banco de inversiones es casi imposible. Solo lo aguantan aquellos que llegan a CEOs y quieren llegar a CEOs del banco de inversiones. Bien, en este caso,
Gonzalo estuvo, me parece, 16 años, ¿no? Desde el año 93 al 2009. Esto, sin lugar a dudas, es una muestra de gran capacidad profesional. Porque en estos bancos, en estas organizaciones, la incompetencia o la no máxima competencia, por decirlo mejor, no se perdona. Y por tanto, solo llegan donde quieren llegar los mejores, ¿no? Y Gonzalo llegó. Lo que pasa es que yo creo que hay un momento, como nos ha pasado a muchos, que hemos pasado al sector financiero, pues que quieres tocar realidad, quieres ver, bueno, ¿y qué pasa en el otro mundo? ¿Qué pasa si dejo de ser consultor y de explicarle a la gente cómo lo tiene que hacer, a hacerlo y a escuchar a la gente cómo lo tengo que hacer? Y entonces decidió, pues, en el año 2009 incorporarse al mejor grupo español, que es el Grupo Caixa, y entró como consejero director general en Criteria, dirigiendo todas las participadas, por tanto, dirigiéndome a mí como Repsol. Bueno, en su contraparte, para clarificarlo. Pero bueno, allí, pues, en el año 2009 construyó con mucha profesionalidad lo que era el holding, en el momento en donde el Grupo Caixa se estaba reestructurando, y una vez reestructurado Criteria Holding, pues ya pasó a llevar las finanzas de CaixaBank durante 2 años, ¿no? Para que en el año 2014, pues ya con el conocimiento que le permitía de Banca Universal, pues su paso por Criteria y su paso por la parte financiera de CaixaBank, pues ser nombrado consejero delegado, ¿no? De CaixaBank, con lo cual, pues no solo hay que felicitarle, sino que hay que animarle, porque los tiempos que vienen son complicados, aunque esté en la mejor entidad financiera de España. Obviamente este trabajo de consejero delegado lo combina con la presidencia de Vidacaixa, que es una gran compañía de seguros, y que también es la mejor compañía de seguros, y con distintos consejos, entre los cuales yo tengo el honor de tenerlo como consejero de Repsol. Está en el Consejo de Inbursa, en el Consejo de Banco Austríaco, ¿no? De este banco, y bueno, simplemente está hoy aquí y mañana en cualquier otra responsabilidad que le pidan, ¿no? Yo me gustaría acabar diciendo que Gonzalo creo que representa lo que quiere CEDE. Gonzalo, la CEDE, por lo que yo he tenido oportunidad de seguir, de conocer y de discutir a través de los patronatos, etcétera, básicamente busca crear líderes que sepan anticipar y gestionar el cambio. Es decir, que vean que el cambio es el hábitat natural que van a tener que tener en el futuro. Gonzalo, a través de su gestión en la Caixa, está realmente gestionando el cambio con el día a día, es decir, el futuro de una entidad financiera no es previsible, sin embargo es seguro que mañana será distinto hoy, y sin lugar a dudas nuestra Caixa del presidente Vilarsau a la Caixa del presidente Feineo y a la Caixa del consejero delegado, a CaixaBank del consejero delegado Gonzalo Cortázar, pues tienen muy poco que ver. En aquel momento yo estoy convencido que cuando Gonzalo tenga 10 años más y tenga más responsabilidades todavía en CaixaBank, veremos otra CaixaBank distinta a la que estamos viendo hoy. Por tanto, esto es liderazgo en el siglo XXI, ¿no? Adaptarse, anticipar el cambio, movilizar el talento. Y yo cada vez me quedo más admirado cuando me paseo por la Caixa de la cantidad de gente talentosa que tiene la Caixa. Y realmente, pues, digamos, hace 25 años seguramente también éramos talentosos, pero hoy el talento que tú visualizas en la entidad financiera CaixaBank es un talento de futuro, no es un talento de pasado, es un talento para prepararse para estos cambios que están viniendo, ¿no? Obviamente, los directivos del siglo XXI, como os decía, y Gonzalo los encarna perfectamente, cambio, talento, sin olvidarse de la productividad del día a día, porque la cuenta de resultados es muy importante, sin olvidarse de la innovación. Cada día hay que hacer las cosas de una forma imposible, de una forma distinta, de una forma que podría parecer no ejecutable hace un momento, pues hoy tiene que ser distinta, y todo ello sin olvidarse de una cosa que cada vez es más importante y que es lo que nos trae aquí hoy, la responsabilidad social. Hoy las empresas no somos nada si no tenemos en cuenta el entorno, si no tenemos en cuenta a los stakeholders que de alguna forma nos están rodeando y nos están exigiendo. Y yo creo que el sistema financiero es el paradigma, es el ejemplo más emblemático de la importancia que tiene la vinculación entre sociedad, demandas sociales y respuestas a las demandas sociales que da una entidad financiera como puede ser CaixaBank, ¿no? Por tanto, yo le deseo el mejor de los éxitos a Gonzalo. Estoy convencido que la charla que nos va a dar hoy sobre empresa y responsabilidad social, o banca, creo que el título es Banca y responsabilidad social,
es lo que tiene que ser el futuro de las empresas, que nos tenemos que preocupar de la cuenta de resultados, pero también de la sociedad y de cómo la sociedad nos espera y nos demanda que actuemos de acuerdo con sus necesidades. Estoy convencido de que Gonzalo lo va a hacer perfectamente. Le deseo lo mejor en CaixaBank. Estoy convencido que esta CaixaBank que hoy conocemos, tan potente, tan fuerte como la que tenemos, que está navegando en un sector financiero complejo, con su juventud, con su talento y con su inteligencia, será en el futuro una mejor CaixaBank. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por venir, bon dia a tothom. Y como no, muchísimas gracias a Antonio Brufán, presidente de Repsol. La verdad es que me honra mucho porque no se prodigan estas presentaciones, como has dicho, y me ha recordado los muchos tiempos. Antonio Brufán es una referencia nacional, internacional, de liderazgo, de gestión durante muchos años. Yo tuve la suerte de conocerle con unos pocos. Y recuerdo cuando estábamos en el estadio y teníamos que verle, venía con un colega más senior para preparar alguna idea, y yo continuamente preguntaba, pero ¿qué le vamos a contar a Antonio Brufán? Me parece que ya lo tiene todo analizado y sabido, ¿no? Y era realmente un desafío preparar algo y encontrar contenido, y naturalmente con mucho esfuerzo pues siempre se lograba, ¿no? Pero es una ilusión especial el que me puedas haber presentado. Te lo agradezco mucho, Antonio. También quiero dar gracias a la FEDE. Es la primera vez que vengo a un desayuno como estos, y creo que lo primero que te impresiona es la tremenda capacidad de convocatoria, ¿no? Los más de 150.000 directivos que estáis asociados a través de las 42 asociaciones, pues es realmente una cosa espectacular. Hablábamos del éxito hace poco que habéis tenido en La Coruña, que hemos tenido en La Coruña, ¿no? Con más de 2.000 personas, y no había más porque no había más sitio, ¿no? Es realmente extraordinario. Yo hoy aquí también creo que la labor de la FEDE es muy importante, y me alegro mucho de haber sido invitado y de poder ahora compartir algunas ideas con vosotros, y como siempre el desafío va a ser estar a la altura, y más después de la presentación de Antonio Brufán. Pero en fin, yo quería hablar lógicamente de lo que sé, que es el sector financiero, y en particular de CaixaBank, y quería hablar más de temas, digamos, de la importancia social de la banca, más que de temas financieros y numéricos, que en el pasado me han tocado hacer muy a menudo y que conozco bien, y que honestamente creo que son aburridos, excepto quitando lo que es el puro análisis financiero de la compañía. Y me parece que por el entorno en el que estamos necesito hablar del modelo de CaixaBank y de lo que aporta a la sociedad, y por tanto hemos planteado pues un tema que es banca de responsabilidad social. Esto suena a aquello de responsabilidad social corporativa que normalmente hace alguien en un sector de la empresa, que dice 4 cosas y llenas 20 papeles y quedas bien. Esta no es una presentación de esas, esta es una presentación hecha por mí, con ayuda, hecha por mí, de cómo veo yo como primer ejecutivo del grupo nuestra función social. Y por tanto trataré de ser muy concreto, porque es como me gusta hacerlo, muy específico, y me permitiréis en cambio que probablemente no diga algunas cosas que desde el punto de vista de los expertos de RSCs a lo mejor no son totalmente correctas. Y Ángel Pérez, que está aquí como responsable de RSC en Caixa, hubiese hecho una presentación en ese sentido seguro más completa, pero creo que tenía el valor de transmitiros lo que yo pienso y lo que yo también pido a la organización, y sobre todo en este momento, con un consejo delegado que lleva 1 año y medio al frente, es de lo que yo me beneficio del trabajo que han hecho con las personas que están en el grupo hoy, las que han hecho las generaciones anteriores, de situar al grupo CaixaBank como un grupo diferente, el grupo La Caixa y lógicamente La CaixaBank. Haré una introducción breve sobre dónde está la banca tras la crisis. Son cosas que conocéis, pero necesito de alguna manera dar el tono de la situación en la que nos encontramos para centrarme fundamentalmente en lo que hacemos en CaixaBank. La crisis ha sido larga y dura, lo sabemos. Estamos en el final de esa crisis con una recuperación importante, lo veis ahí en
en la línea azul, el crecimiento español, después de haber estado por debajo de la Unión Europea, empieza a situarse por encima y vemos desequilibrios como ha sido el apalancamiento excesivo del sector y particularmente la burbuja inmobiliaria, que se han corregido en el caso de la burbuja inmobiliaria, yo diría que ya en su totalidad. En el caso del apalancamiento todavía vemos tendencias en la economía de pagar el precio de haber tenido unos niveles de deuda muy elevados. Por tanto, vamos a mejor, pero hay que ser consciente, y yo siempre lo recuerdo, que a pesar de que estamos creciendo en un entorno muy fuerte, de más del 3%, que son fantásticas noticias, nos queda recorrido porque seguimos teniendo una serie de desequilibrios. Los más visibles para mí son el desempleo y el déficit público. Y con una economía que crece más del 3%, no podemos convivir con estos niveles de déficit ni con estos niveles de desempleo. Lo sabemos, y lo que necesitamos, honestamente, es que estas tendencias se mantengan y se mantengan durante años, porque esas nos permitirán corregir los desequilibrios. ¿Qué ha pasado en el sector financiero español? Daros 4 datos. Hemos saneado más de 300.000 millones, el 26% del PIB, con recapitalizaciones de nuevo capital de 50.000, con unas aportaciones públicas desgraciadamente muy significativas, 62.000 millones. Esperamos que parte de esas ayudas puedan recuperarse, naturalmente. Los ajustes de capacidad que ha hecho el sector son extraordinarios cuando los comparamos con la media europea, y en la media europea, incluso cuando lo comparamos con países periféricos que han sufrido mucho la crisis soberana y financiera, también hemos hecho mucho más trabajo. Hemos reducido el personal un 26% durante estos años, una decisión dura pero necesaria, las sucursales un 31%, y como veis, la velocidad está siendo más del doble de los ajustes que se están haciendo en la eurozona. Y por tanto creo que hay que estar satisfechos de los cambios que ha habido, que eran necesarios dada la situación en la que se encontraba el sector. También el número de entidades financieras pues, se ha reducido de manera drástica, de 53 a 14. Son datos conocidos. Creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos pasado lo peor en este periodo en que lo que se ponía en cuestión era la supervivencia del sistema financiero. Se puso en cuestión en el año 2008 la supervivencia del sistema financiero americano y global, y progresivamente luego se ha puesto en cuestión la supervivencia del sistema financiero español. Y en este periodo de entorno tan adverso, lo que las entidades financieras hemos buscado es realmente donde estaba el listón, dada la que estaba cayendo, por simplificar las cosas, es mantener una fuerte capitalización en niveles de solvencia elevados, mantener una fuerte posición de liquidez de tal manera que no se vea amenazado la propia supervivencia de una entidad financiera, y desde el punto de vista de los accionistas, pues tratar de que los accionistas no les cueste mucho el viaje, por tanto evitar la recapitalización masiva y la dilución de accionistas que han tenido que hacer algunas instituciones. Naturalmente el peor escenario ya sería la intervención de los poderes públicos. Pero eso ha sido el listón que hemos tenido, la verdad, en los últimos años, y cuando la situación se normaliza, como gracias a Dios está pasando, el listón no puede ser ese, no puede ser sobrevivir al tsunami, tiene que ser un listón diferente. Y ese listón diferente tiene muchas cosas, yo he puesto 2 que me parecen igual de importantes, aunque con el orden cualitativo primero. Restablecer la confianza. Esta crisis ha supuesto una ruptura de la confianza en el sistema financiero a nivel global, y realmente fue quizá lo que desencadenó, pero sobre todo lo que aceleró e intensificó la crisis mundial y, por supuesto, también en España. El mundo de los negocios se basa en la confianza, lo que hacemos todos los días se basa en la confianza, y el sector financiero en particular necesita la confianza de los clientes, la confianza de la sociedad, y esa confianza a día de hoy no está a los niveles en que debe estar. Y en segundo lugar, la rentabilidad. Hemos caído de una manera muy significativa en rentabilidad, y para que un sector tan importante para la economía como el financiero se desarrolle de manera normal y pueda cumplir esa función clave de proporcionar crédito a las empresas, a los individuos, lógicamente tiene que tener una rentabilidad adecuada que le permita crecer y sostener su operativa, acceder a los mercados de capitales cuando lo necesita. Pues bien, esos dos, ese punto C y D, confianza y rentabilidad, no son objetivos que en este momento estén alcanzados
ni por el sistema, ni tampoco por CaixaBank. Estamos en el camino de recuperar la posición que queremos tener y ese es, sin duda, un objetivo muy importante. De hecho, el lema de nuestro plan estratégico habla de ser líderes en confianza y rentabilidad. Estamos hablando de estas dos cosas. Efectivamente, la caída de confianza, aquí tenéis unos datos, barómetros de opinión, el 28% de las personas en España confían en las instituciones financieras. Obviamente es muy difícil para un sector tener una rentabilidad razonable y sostenible si no tiene un apoyo más claro de la sociedad y en particular para el sector financiero. También hemos visto como otro dato el aumento importante de reclamaciones en distintas fuentes, en este caso en el Banco de España, que se pueden medir, pero lo cierto es que la banca pues, no ha estado de moda en los últimos años y todavía hoy tiene muchos temas que cambiar en aspectos que interactúan con la sociedad. En la parte de la rentabilidad, hoy no me voy a extender, pero ya que estoy aquí sí que quiero hacer 2 minutos de recordar en este nuevo listón que nos ponemos de obtener una rentabilidad adecuada, tenemos el viento muy en contra, y esa es la realidad. Nuestro margen financiero viene de nuestros activos y de nuestros pasivos. Los pasivos, que son tradicionalmente la fuente de rentabilidad de una entidad financiera, con los tipos de interés que en este momento están a 12 meses en 9 puntos básicos, no nos dan rentabilidad y por tanto lo que se ha producido en el pasado, que era bastante natural, que una entidad recogía pasivo transaccional y pasivo al 0%, al 0,10%, y tenía una diferencia entre ese nivel y el nivel de los tipos de interés, y esa diferencia, ese float, ese diferencial, le permitía cubrir los costes de infraestructura, las personas, las sucursales. Eso ha desaparecido. Lo que son nuestros pasivos los necesitamos, los queremos, porque son nuestros clientes y a través de ellos conseguimos su vinculación, pero rentabilidad no nos da ninguna, de hecho nos da negativa en estos momentos de tipos tan bajos. El volumen sigue cayendo, tenemos una economía que sube al 3%, pero saldos crediticios que bajan desde septiembre en el entorno del 4%, por tanto una paradoja. Estoy seguro que esto gradualmente cambiará, pero ya esperábamos que como venimos de una época de grandes excesos en lo que es el crédito, pues una recuperación económica se produce sin crédito, en este caso con caída importante de los balances. Es cierto que la nueva producción crece y crece muy fuerte. Para nosotros a septiembre nos crecía entre el 50 y el 60% los nuevos créditos concedidos, tanto particulares como empresas, y por tanto son muy buenas noticias. Esto está cambiando, pero todavía, como estamos al principio de ese proceso, la realidad es que los ingresos de la banca se siguen contrayendo porque tenemos más créditos que vencen que nuevos créditos. El Banco Central Europeo, en una política, yo creo que acertada, de quantitative easing, ha puesto mucha liquidez en el sistema y lo que eso está generando para las entidades financieras españolas y europeas es que por un lado el crédito se reduce y por otro lado tiene mucha más disponibilidad de una manera, digamos, artificial, porque viene el Banco Central Europeo y por tanto hay más oferta y menos demanda, los diferenciales de crédito se reducen hasta niveles que los hacen poco atractivos, ¿no? Los hacen muy atractivos para los clientes, lógicamente, pero desde el punto de vista de tener una rentabilidad nos hacen mucho menos atractivos. Por tanto, tenemos un entorno muy complicado desde el punto de vista de la generación de lo que son ingresos. Nosotros, como CaixaBank, tenemos la suerte, antes ha hablado Antonio Brufau de nuestra compañía de seguros, bueno, pues además de ser un banco, tenemos la mayor compañía de seguros, la mayor compañía de tarjetas, la mayor gestora de activos. Tenemos otra serie de negocios que no están sujetos a estas presiones y nos ayudan, pero en todo caso, lógicamente, una gran parte de esta actividad tiene una presión muy fuerte de la muestra y de todo el sistema. Por otro lado, esos ingresos menguantes tienen que remunerar a un capital que, eso sí, por motivos regulatorios, cada vez tiene que ser más alto. Y no solo tiene que ser cada vez más alto, sino que además, 7 años después de que comenzara la crisis sistémica del sistema financiero, las reglas siguen cambiando. Yo no tengo ninguna duda de que era absolutamente necesario cambiar las normas después del desastre que supuso la crisis financiera mundial. Obviamente algo no funcionaba y además es que algo no funciona nos ha costado pues, una crisis económica peor y también aportaciones a los españoles
y a muchos otros contribuyentes en todo el mundo. Por tanto, habría que cambiar el sistema de manera muy radical. Pero llevamos 7 años de cambios y todavía no han acabado. Por tanto, estamos pensando en una década en que el sistema financiero global no sabe bien cuáles son las reglas del juego, y durante esa década, lógicamente, el sistema financiero tiene que seguir dando crédito, tiene que seguir planificando, ayudando a las cosas, y esa no es una situación ideal. Y tenemos lo que antes hablaba, la exigencia de los clientes y finalmente una revolución estructural que va mucho más allá de estas tendencias, que son más bien cíclicas, pero cíclicas de largo, ¿no? De 3-4 años, que es la revolución digital y lo que va a suponer de cara a la prestación de servicios financieros, lo que ya está suponiendo. La revolución digital, la transformación ya está aquí, y lo que tenemos que ver es hasta dónde llega, a qué velocidad y qué camino recorre. Con eso, sin entrar más en los temas, tenemos que ser conscientes de que el sistema financiero ha superado un momento crítico de existir o no existir, lo ha superado bien. En España se han hecho muchísimas reformas y comparado con Europa creo que bastantes más, pero al mismo tiempo, a pesar de todo eso, el panorama de hoy en día en este nuevo desafío, que es simplemente ganarnos el pan de cada día, alcanzar una rentabilidad razonable, pues tiene una dificultad importante, y lógicamente cada entidad tiene que buscar su camino. Nosotros hemos encontrado el nuestro a través de nuestra apuesta por la escala, por la tecnología y por la oferta de un amplio gama de servicios financieros. Por eso entro en el núcleo de la presentación, lo que hacemos en responsabilidad social en CaixaBank, y he querido separar lo que es CaixaBank en primer lugar, un supermercado financiero eficiente. Hemos querido decir ahí, obviamente, estamos en el sector financiero, no somos solo un banco, damos una gama de servicios financieros muy amplia y muy importante, y lo damos con carácter universal. Y honestamente creo que lo hacemos bien, y ahora lo explicaré. Hacemos, por tanto, una función clave para la sociedad, ofrecer servicios financieros a la población, ofrecerlos de una manera eficiente, de calidad. Naturalmente que cometemos errores y tratamos todos los días de corregirlos y de hacer las cosas mejor, pero no cabe duda que con casi 14 millones de clientes que tienen acceso a servicios financieros a través nuestro, es una función que socialmente debemos preservar y cumplir, y que debe ser así valorada por la sociedad. Pero en CaixaBank tenemos algunos elementos que nos diferencian en particular, y he citado aquí 4, lo recorreré con cierto detalle: la inclusión financiera, el fomento del ahorro y la previsión, que tiene un componente también de inclusión financiera importante. Lo que hemos hecho, particularmente en esta crisis, en un tema tan difícil para la sociedad como ha sido el de la vivienda, y las muchas personas que han visto en peligro su vivienda o que la han perdido, y finalmente nuestro compromiso social muy ligado a la labor de la obra social. Todo esto está en una entidad financiera, y creo que es bastante notable que una entidad financiera que a veces es percibida de manera negativa, o en este momento muy a menudo lo es, sea así. Os decía que lo primero es cumplir con nuestra función. Tenemos que proveer de servicios financieros a la población, y lo hacemos bastante bien, pues, porque lo hacemos más que nadie. El 28,3% de los clientes bancarios está trabajando con nosotros, y hemos llegado a cuotas de mercado que, como podéis ver, pues desde 1 de cada 4 nóminas está con nosotros, casi 1 de cada 4 pensiones, los seguros de manera mayoritaria, también los depósitos, los créditos. Bueno, yo creo que cuando una entidad tiene unas cuotas de mercado importantes y también crecientes, da una idea de que algo funciona bien. Y funciona, como digo, no solamente en el aspecto bancario, sino en el aspecto financiero más amplio de servicios de todo tipo. Lo hacemos de una manera conveniente y, digamos, cómoda para nuestros clientes, en la medida en que tenemos una red muy importante. Una red que, por cierto, es una inversión que nos cuesta dinero, no cabe ninguna duda, pero con más de 5.200 sucursales y casi 10.000 oficinas, con una red también online de banca, tanto por internet como móvil, con un éxito muy notable, podemos permitir a la gente, lógicamente, que reciba y ordene transacciones financieras. Hemos apostado mucho por la tecnología, y hemos apostado por la tecnología no como sustituta de las personas, sino como complementaria de las personas.
una de las iniciativas que más realce nos da es, como veis aquí, tenemos más de 10.000 empleados que tienen la capacidad de, a través de una tableta, llevar la operativa bancaria al domicilio del cliente o a donde fuera, o en la propia oficina, digitalizar completamente el proceso de firma o de relación financiera. Concibimos la tecnología no como una alternativa, sino como, os decía, algo complementario y que suma a nuestros recursos humanos. Hemos apostado mucho también por el asesoramiento. Tenemos más de 15.000 personas, la mitad de nuestra plantilla especializadas en un segmento concreto, sea el segmento agrario, la banca personal, la banca privada, el mundo de los negocios, de microempresas. En este momento las sucursales donde añaden valor es porque tienen personas que dan un servicio de asesoría y que están especializadas. No añaden valor normalmente porque puedan hacer una transacción, porque en este momento el 93% de las transacciones se hacen fuera de las sucursales y dentro de unos años ese número será todavía más y más grande. Las sucursales y las personas no son centros de operativa, sino que son centros y deben ser centros de asesoría. Para eso necesitamos especialización, para eso necesitamos formación. El año pasado otorgamos y conseguimos que más de 5.000 empleados se diplomaran en asesoría financiera y seguimos con ese programa y con otros de conseguir que nuestras personas tengan realmente algo que ofrecer a nuestros clientes y que cumplan naturalmente una función social de asesoría que, como todos sabéis, en este país la educación financiera, la cultura financiera es baja y eso realmente es un hándicap importante que tenemos que corregir. Hablaba también de la escala, la tecnología. La realidad es que tenemos un modelo que nos permite operar en poblaciones con unos costes menores porque tenemos las economías de escala y también tenemos unas oficinas muy basadas en un modelo tecnológico y podemos competir con eficiencia allá donde pienso otros competidores por un motivo o por otro lo que tienen es pérdidas y capacidad de competir. Como entidad financiera, naturalmente nuestra política de RSC se refleja en nuestra participación en el Banco Mundial, en los principios de Ecuador, se refleja en nuestra presencia en el FTSE4Good, en el Dow Sustainability Index. Es decir, estamos y nos tomamos muy en serio los principios de la responsabilidad social corporativa. Honestamente, creo que esta slide la pueden poner muchas empresas que están haciendo muchas cosas bien hechas, pero que nosotros, y es lo que quiero contar ahora, tenemos algo más que ofrecer, no solamente nos certificamos y cumplimos con los principios de RSC, sino que lo llevamos a un extremo que va mucho más allá. Nos hablaba de la inclusión financiera como primer punto. El espíritu y el nacimiento de la Caixa en el año 1904 ya incorpora la inclusión financiera. Realmente, cuando se crea, se busca dar el servicio financiero, el acceso a los ahorros y al servicio financiero a las capas más desfavorecidas de la población. Y ese principio no ha cambiado en su fundamento. A día de hoy, el 90% de la población española tiene una sucursal de la Caixa muy cerca y más del 93% de los municipios de menos de 5.000 habitantes o de más de 5.000 habitantes, tienen la presencia en la Caixa. Hemos mantenido nuestra presencia durante esta crisis. Habría sido fácil para nosotros retirarnos de 100, 200, 500 poblaciones. Hemos decidido no hacerlo. Hemos decidido no hacerlo primero porque nuestra presencia en esas poblaciones está muy eficientada gracias a nuestra escala y a nuestra tecnología, y segundo porque la inclusión financiera sigue siendo una parte muy importante de lo que pensamos que aportamos a la sociedad y creemos que la sociedad lo debe valorar, que nuestro modelo no es el de cherry picking, el de ir y dar servicio allá donde están los grandes patrimonios y los grandes núcleos urbanos, sino de ir más allá y poder tener una base de costes eficiente y con un modelo tecnológico poder dar esos servicios financieros en pequeñas poblaciones. Y seguiremos por esa vía. Tenemos esos 12,2 millones de clientes, son clientes normales, personas de la calle con hipotecas de media de 75.000 euros, con pensiones por debajo de 1.000 y con nóminas medias en 1.500, obviamente con muchos niveles minoristas. Tenemos esa vocación de facilitar a todo el
acceso al mundo financiero. También tenemos la vocación de facilitárselo a aquellas personas que tienen dificultades. Se habla mucho de nuestros cajeros últimamente. La realidad es que nuestros cajeros son diferentes. Los que, bueno, estáis aquí, los veis, las funcionalidades que tienen, más de 200, la capacidad para discapacitados auditivos o visuales, operar con ellos es muy importante. La operativa, sistema de operativa muy sencilla, particularmente valioso para personas mayores y también para mí, para las personas que tenemos prisa. Esta apuesta por llegar a todas las personas, incluyendo aquellas que tienen discapacidades. Estimamos que en España hay 3,5 millones de personas que, bien por edad o bien por discapacidades, tienen alguna dificultad para adaptarse y encuentran los cajeros, no todos todavía, pero una gran mayoría de cajeros que están perfectamente adaptados. Tenemos como otro punto concreto la mayor entidad de microcrédito de Europa. A mí me sorprende cuando veo esa gráfica en la parte derecha de esta diapositiva. Prácticamente el mercado en España somos nosotros, y de hecho ya solo nosotros somos más grandes en microcréditos que toda Francia o Polonia o los siguientes. Les parece que estamos en otra división, y lo cierto es que lo estamos. Hemos hecho más de 400.000 operaciones en esta crisis, hemos tenido más de 2.200 microcréditos. ESADE estima que gracias a esta actividad ha habido más de 134.000 puestos de trabajo generados. Naturalmente, las grandes instituciones multilaterales europeas colaboran con nosotros y nos ven y nos ponen como una referencia, porque no hay más que ver los números. Además, el negocio funciona. Las cosas se pueden hacer. Yo estoy hablando mucho de las cosas que hacemos por la sociedad. Acabaré al final diciendo, pero todo esto solo lo podemos hacer, y lo seguimos haciendo, si somos rentables, si nos ganamos el pan. No somos una ONG, la ONG, lógicamente, en todo caso, mucho más que eso, es la Fundación La Caixa. El banco tiene que ganar dinero para ganarse el pan. El ejemplo del microcrédito es un ejemplo extraordinario de ese éxito, de un éxito que además va más. Los crecimientos en la nueva concesión y en los volúmenes de crédito desembolsados por eso son muy importantes. La mitad, un poquito más, los llamamos microcréditos personales, familiares, de la media de 3.000 euros, el 45% más cerca de los 10.000 para emprendedores puros. Ha sido un éxito, también, como decía antes, pues una consecuencia de la visión que mis predecesores tuvieron de empujar esta actividad, y los resultados a día de hoy pues superan las expectativas y nos hacen estar muy orgullosos de ello. Hablaba, en segundo lugar, aparte de lo que es inclusión financiera, de fomento de la previsión. Nosotros nacimos con la caja como caja de pensiones para la vejez y de ahorros, y esa ha sido la vocación desde hace 110 años de este grupo: fomentar la previsión a largo plazo y el ahorro, asegurar que las viudas, y en este momento toda la población, digo, las viudas históricamente tenían recursos en el momento en que pasaban a ser personas mayores, y en este momento realmente es un problema que afecta a toda la población. Y es un problema que, como sabéis, no va a desaparecer, sino que se ha agudizado últimamente, y lo digo porque hablamos de que el nivel de protección a día de hoy es insuficiente, y es insuficiente en primer lugar porque los poderes públicos, se ha visto durante la crisis en todo el mundo, pues no tienen la capacidad de mantener unos niveles de pensiones comparables con las remuneraciones que se obtienen en los últimos años de trabajo. Los números no salen en este momento. Lo que es el apoyo familiar, también proyectándolo, dado los cambios en la estructura social a futuro, que nos ha ayudado tanto en esta crisis, parece que va a ir a menos. Y por otro lado, los que tenemos ahorros, nos damos cuenta que es muy difícil sacarles partido. Antes hablaba de lo que son los tipos de interés a cero para el negocio bancario, también para la inversión a largo plazo. Cuando las rentabilidades que se pueden obtener son muy bajas, supone lógicamente que la capacidad de ahorrar tiene que cambiar. O ahorras más o tendrás un menor nivel. Aquí tenemos un problema importante para la sociedad. Tenemos un problema importante que se combina con el hecho de que las personas, la mayor parte de la sociedad,
no es suficientemente consciente, o al menos no lo ha interiorizado, que no tiene en este momento planificada una jubilación adecuada y que el riesgo de sobrevivir a sus ahorros, como lo llamamos nosotros, es decir, oye, sigo vivo y se me acaban los ahorros, es bastante relevante. Falta el conocimiento del problema, falta el hecho de que muchas personas han ahorrado en vivienda y la vivienda pues no se va administrando poco a poco y genera en el momento de la jubilación decisiones muy difíciles que tomar. Y finalmente, la realidad es que las soluciones son variadas, son individuales, son diferentes en función de las edades, de las expectativas, del patrimonio existente, de las cargas familiares, de la situación tributaria. Los cambios también tributarios sobre el ahorro y la jubilación son constantes. Por tanto, cuando vemos esta gran necesidad, este desconocimiento y esta complejidad de las soluciones, no cabe duda que tenemos aquí una necesidad muy importante, una función clave que cumplir, de explicarle esto a la sociedad y de asesorar a las personas de que ahorren para su jubilación y de cómo deben ahorrar para su jubilación. Lógicamente, además, es un negocio atractivo para un proveedor de servicios financieros. Nosotros durante el año pasado hemos hecho más de 285 sesiones donde en encuentros que llamamos Caixa Futuro, lo único que hacemos es explicar la situación y distintas alternativas y recibimos de manera constante un feedback extremadamente positivo porque realmente hay mucho desconocimiento y mucha falta de planificación en este tema. Ayudar a fomentar el ahorro y la previsión es clave. Nosotros lo hacemos durante todo el ciclo vital, inicialmente lo que llamamos el periodo de acumulación, cuando la persona está ahorrando, también en el periodo de disposición, que gracias a Dios empiezan a ser más largos porque las esperanzas de vida han cambiado, y por tanto a efectos de esto muchas personas de 65 años pues son jóvenes también y tienen un largo panorama por delante. Tenemos más de 5 millones de clientes en seguros de vida y más de 3 en seguros de vida, más de 1 millón en planes de pensiones. De nuevo, creo que aquí estamos cumpliendo una función social extraordinaria. Nuestra cuota de mercado del 22% es muy superior a la que tenemos en el banco, pero aquí no competimos solo con los bancos, competimos también con las aseguradoras, que son muchas y varias. Por tanto, nuestra parte del pastel, nuestro éxito y la relevancia que damos a este negocio es muy, muy importante. En tercer lugar, quería mencionar nuestra política en el aspecto de la vivienda durante esta crisis. Voy a tratar de no alargarme en exceso y de ir algo más rápido. En todo caso, lo que quiero decir es, durante esta crisis, sobre todo a partir del año 2008-2009, cuando tomamos conciencia de la intensidad de la crisis y de la dureza que para la sociedad iba a suponer, cambiamos a tener una política muy centrada en facilitar a nuestros clientes el cumplimiento de sus obligaciones financieras, bien en sus totalidad, bien en parte. Hemos hecho 454.000 acciones de refinanciación durante estos años y tenemos una cartera, aquí tenéis el número de 8.000 euros, hay casi 300.000 personas que se han beneficiado de una reestructuración de su hipoteca y por tanto han podido mantener su casa y siguen pagando a día de hoy en gran proporción. Cuando eso no ha sido posible, no se ha podido reestructurar la carga hipotecaria, hemos buscado las daciones en pago, hemos hecho 21.000 daciones, personas que ya claramente no podían pagar su hipoteca, pero que hemos podido cancelar la deuda y dejar recuperar la hipoteca y dejar al inquilino, en este caso al anterior propietario, como inquilino bajo alquiler, en un 62% de los casos, muchas veces ayudado por subvenciones de la obra social. Recientemente hemos eliminado las cláusulas suelo en las hipotecas de consumidores, algo a lo que no voy a extender ahora porque lo ha recogido recientemente en detalle la prensa. Lanzamos en un momento de la crisis un servicio específico, el servicio de atención al cliente hipotecario, lo que llamamos el SACH, que básicamente lo que hace es duplicar nuestra estructura y aparte de la estructura normal de la sucursal y de la ejecución, los distintos procesos de la ejecución hipotecaria, lo que se dedica es a estar en contacto permanente con el cliente que tiene ese problema de pago para ofrecerle soluciones, para ofrecerle alternativas, para acompañar, para identificar situaciones
de vulnerabilidad o de exclusión social y evitar en cualquier momento que se cometa cualquier tipo de injusticia en lo que es el legítimo recobro de nuestros préstamos. Una sensibilidad exquisita. Tenemos obviamente un número muy elevado de clientes hipotecarios, 1,5 millones, y por eso tenemos que hacer un trabajo donde buscamos, y creo que conseguimos la perfección en no forzar una situación cuando no debe ser forzada. Como consecuencia de toda esta política, hemos acabado poniendo a disposición de fundamentalmente nuestros clientes, pero también de terceras personas, más de 30.000 viviendas. Tenemos 31.448 ahora, distintos programas de ayuda a la vivienda, como podéis ver. El Fondo Social de Viviendas de todo el Estado, que se ha incrementado recientemente, aspira a llegar a algo menos de 10.000 viviendas. Nosotros, como Grupo Caixa, solo tenemos ya 30.000. Y de nuevo, cuando hablaba de microcréditos, las cifras hablan por sí solas. Esto no es una declaración de intenciones, esto es, como diría, una verdad con un templo. Tenemos una política diferencial y lo que estamos haciendo por la sociedad, al final, es extremadamente relevante. Y finalmente, dentro de nuestra actividad, la que tiene la relación con la obra social, hasta ahora he hablado fundamentalmente de CaixaBank. Tenemos un accionista como la Fundación Bancaria de Caixa, que es la tercera fundación más grande del mundo y la mayor vinculada a una entidad financiera, que aporta a la sociedad una cantidad muy importante de dinero, 500 millones de euros al año, y que de alguna manera permite que los beneficios de nuestra actividad bancaria reviertan de nuevo también a la sociedad, sin coste para nuestros accionistas, pues que el coste lo asume uno de nuestros accionistas que tiene esa vocación. Y nosotros nos involucramos con la obra social de muchas formas. La primera es lo que llamamos la obra social local. Prácticamente todas nuestras 5.200 oficinas tienen una iniciativa de obra social al año. Puede ser una ayuda a un comedor infantil, una entrega de kits escolares, puede ser, obviamente con 5.200 oficinas la casuística es muy elevada. Pero nuestra red, nuestros empleados, se involucran directamente en presentar ideas que luego vienen fondeadas por la obra social, pero ideas que ayudan pues, a las personas que están cerca de nosotros, porque esto es realmente la obra social pegada al territorio y nos aseguramos que tenemos un impacto de verdad allí donde estamos. Colaboramos también, lógicamente, con los grandes programas de la obra social, yo no me voy a extender, pero aquí tenéis algunos, lo que es la ayuda a las personas incapacitadas y marginadas. Hemos conseguido 116.000 inserciones laborales en estos años y además la proporción va creciendo de una manera espectacular en la ayuda a la gente mayor, la ayuda en la atención integral al final de la vida. En muchas de estas actividades tenemos hasta 7.141 voluntarios que se involucran de nuestros empleados y de los familiares de nuestros empleados. El presupuesto de 500 millones tiene, lógicamente, un alcance muy grande y hacemos cooperaciones internacional, cooperación en el programa de pobreza infantil, actividades culturales que bien conocéis de la Caixa. Creo que es una gran bendición el tener esa fundación como accionista y, desde luego, da un sentido adicional a esa rentabilidad que necesitamos mantener e incrementar en el grupo. Y también, aquí hay una cara triste y otra verde, es la realidad. La obra social de las cajas en este periodo pues, se ha dividido por 3 y desgraciadamente muchas entidades que tenían una vocación similar a la nuestra no han sido capaces de gestionar sus bancos de forma que les haya permitido mantener esa obra social. Y esta es una de las grandes desgracias de la crisis, de 2.000 millones a 710, es una pena. Eso es así, pero también cobra más relevancia pensar que durante este periodo la Caixa, con sus 500 millones, sigue manteniendo intacto un presupuesto que ya es, pues, como podéis ver, casi 2/3 partes de lo que es la obra social en este país. Por tanto, de nuevo, cuando vemos si somos un modelo de banca diferente, un modelo de banca socialmente responsable, y vemos dónde acaba, hasta qué consecuencias llega, me parece que las cifras hablan por sí solas, ¿no? Y también
me permite recordar a todo el mundo que la obra social es extraordinaria y fantástica, pero que el banco tiene que ser extraordinario y fantástico y rentable, porque lo uno no va sin lo otro, y eso lo tenemos que tener todos muy claro. Para acabar, hacer una mención breve, y me quedan dos diapositivas, no me voy a hablar más, de lo que ha sido CaixaBank y el sistema financiero en esta crisis en España. El sistema financiero ha perdido reputación porque, en primer lugar, más que ser una fuente que esperas que pueda ayudar a salir de una recesión, de un problema económico, hemos visto durante estos años que se ha convertido, si no en el origen, en un acelerador del problema económico. Teníamos que salvar a los bancos y si no los bancos no daban crédito, la economía se contraía aún más y naturalmente eso no ayuda a la percepción del sector. Pues lo único que quiero recordar es que este no ha sido el caso del Grupo Caixa y de CaixaBank y que hemos podido durante todo este periodo mantener unos niveles de solvencia, de liquidez que nos ha permitido seguir siendo un factor, digamos, anticíclico, facilitando crédito. También nos ha permitido ganar cuota de mercado, hemos mantenido nuestros microcréditos, nuestra provisión, lo que es el ahorro, etc. En segundo lugar, hemos visto comportamientos, escándalos en muchas instituciones que obviamente dejan muy mal sabor de boca y gracias a Dios en nuestra cultura no cabe ese tipo de actuaciones y no hemos tenido problemas de ese tipo. Las ayudas públicas, sin duda, un problema que nos haya costado el sistema financiero a los españoles es algo muy duro, lo digo también como contribuyente. Creo que hace falta recordar que en este proceso la Caixa no solamente no ha recibido ayudas públicas, sino que ha aportado de su bolsillo 3.500 millones entre la contribución que hemos hecho a devolver las preferentes que tenía Banca Cívica, a la constitución de Sareb y al Fondo de Garantía de Depósitos y ahora al Fondo de Resolución de Bancos que seguiremos haciendo, aparte de haber integrado 8 entidades, por tanto haber contribuido a ordenar el sistema bancario. Y finalmente hemos tenido también, y he querido poner 4 cosas que me parecían relevantes, pues problemas en la comercialización de productos, en las preferentes en particular, la deuda subordinada y las pérdidas que se han impuesto, lógicamente ha hecho mucho por perder la confianza en el sistema bancario. El sistema bancario llevas el dinero y después te dicen que lo que valía 100 ya vale 100, es duro. Solo decir que nosotros no hemos tenido esa situación, nuestros preferentistas han ganado dinero, de hecho nos hemos seguido enfocando como siempre en productos sencillos para nuestros clientes y también cuando hablamos de este tema que es de qué manera comercializar los productos y qué importancia tiene la calidad, oigo en los últimos meses a nuestros competidores hablar de que quieren vincular la calidad y la remuneración de los equipos, ¿no? Nosotros lo hacemos desde hace 5 años, desde el año 2010 la calidad es uno de los factores que permite que la remuneración sea una u otra, ¿no? Y por tanto no solamente hablamos, sino que sentimos y actuamos. Otra cosa es que lógicamente a veces nos equivocamos y que nos queda camino por recorrer y mucho, y por eso tenemos también la ilusión de ir todos los días a la oficina. La caja de pensiones para la vejez y de ahorros tenía una serie de valores, se fundó por la iniciativa privada y como tal, al no tener respaldo público, siempre ha querido tener una posición de máxima solvencia financiera y de nuevo de rentabilidad para poder perpetuarse como lo ha hecho hasta ahora con gran éxito, con esa visión de dar servicio financiero a las capas más desfavorecidas en todo el mundo, de fomentar ese ahorro para la vejez y con un compromiso social que seguimos manteniendo como hemos hablado de nuestros valores, calidad, confianza, compromiso social y finalmente el apunte de siempre, de nuevo con rentabilidad. Hemos visto los desafíos a los que se enfrenta el sector, es un imperativo poder solucionarlos y poder tener una rentabilidad adecuada porque sin rentabilidad el modelo no se hace sostenible. Estoy convencido que estamos en ese sentido en el buen camino con nuestro plan estratégico que ya marca este año pues, incrementos importantes de rentabilidad y mejoras de eficiencia, pero es un camino largo y donde hay mucho accidente atmosférico, con lo cual tenemos que estar muy atentos. Con eso acabo, muchas gracias y supongo que tenemos alguna pregunta. Muchas gracias, Gonzalo Cortázar.
47 preguntas. De manera que como tenemos 47 preguntas de 15 minutos, voy a tratar de sintetizarlas para que en preguntas bloque pues vayan saliendo los argumentos de todas estas participaciones. Empezamos por donde terminaste. Hay varias preguntas relativas a la obra social, a esos 500 millones anuales por octavo año consecutivo, que manifiestan la preocupación de que eso pueda ser sostenible. Alguno de ellos dice: CaixaBank es lo que es, entre otras cosas, por una obra social admirable durante muchos años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué probabilidad hay de que esto necesariamente tenga que disminuir? Yo creo que la obra social la vamos a mantener. No es una decisión de CaixaBank, sino una decisión de la Fundación Bancaria, pero el banco está en un periodo de recuperación de rentabilidad clara. Tiene además en este momento, con la reestructuración del grupo, otras fuentes de ingresos de la obra social, como son las inversiones en particular en Gas Natural y en Abertis, dos magníficas compañías. Yo estoy convencido que la obra social seguirá y naturalmente en su momento también empezará a incrementarse en los almacenes. Pero naturalmente queremos todos hacer el trabajo para que eso sea posible. Hay un buen bloque de preguntas macro, donde te piden que te transformes en un gurú que prevea el futuro y que nos des tu opinión sobre cómo va a evolucionar la economía en los próximos meses. Hablan de varias señales: la menor demanda china, la caída del precio de las materias primas, la depreciación de las divisas en los mercados emergentes, que pueden condicionar un futuro problemático, y nos piden tu opinión. En ese sentido también hay una pregunta que habla de la sostenibilidad de la deuda pública mundial. ¿Hasta qué punto ese incremento de la deuda pública en todo el mundo, en definitiva, lo que está contradiciendo esa responsabilidad social de la que hablabas en tu intervención? Muy bien, pronosticar la economía es notoriamente difícil y los economistas son mejores explicando lo que ha pasado después de que ha pasado más que acercando. Gracias a Dios, yo igual el nuestro es bastante bueno y lógicamente en lo que diga pues influye mucho su opinión. Yo soy optimista. Tenemos una economía americana claramente en el final de una fase de mejora. Yo creo que toca ya subir los tipos de interés. Los últimos datos de empleo en Estados Unidos han sido muy fuertes y la economía en este momento tiene una trayectoria que no corresponde a tipos de interés de cero en Estados Unidos. Y la verdad es que Estados Unidos se recupere es clave, es muy importante. Obviamente tenemos amenazas en China en particular, el crecimiento en Brasil, en Turquía, en Rusia. Estamos hablando de una cierta transición, pero la economía china, aún desacelerándose, sigue teniendo un tamaño y un potencial importante, y yo creo que las autoridades chinas lo saben y tarde o temprano acertarán en estabilizar la economía china. En España, en concreto, la dinámica es muy buena, es extraordinaria este año. Yo creo que tenemos una buena inercia para el año que viene también. Tenemos que asegurar que seguimos manteniendo, digamos, esa disciplina, que los mercados nos vean de una manera positiva, como los buenos de la clase, y en este momento fuera de España es así, como un país que con mucha dureza está haciendo deberes y reduciendo desequilibrios, y que tengamos la suerte de que ese crecimiento económico, por un motivo u otro, no cambie las tendencias, ¿no? Yo soy optimista en ese sentido. En cuanto a hablabas de la sostenibilidad de la deuda pública mundial. De hecho, lo podemos encarzar con otra pregunta. Por un lado hablaban de la sostenibilidad de la deuda pública mundial y por otro de la sostenibilidad del propio estado del bienestar, en el sentido de que los cambios demográficos, que son tasables, que son predecibles, nos llevan a replantear muchos temas en relación a las pensiones, a la sanidad, a la dependencia, nos llevan a la necesidad de buscar nuevas formas de colaboración público-privada que permitan sostener esa situación. Eran los dos argumentos que se planteaban en ese sentido. Yo creo que la sostenibilidad de la deuda pública existe, en general es sostenible en la eurozona y es sostenible en los principales países del mundo, siempre que tengamos un escenario similar al que tenemos ahora.
por otro lado, pienso que si ese escenario cambia, lo que también cambiará es el ritmo de crecimiento económico y por lo tanto la deuda pública será más cara, pero será porque la economía crece más fuerte y que también en esos escenarios en general la deuda pública será sostenible. Obviamente, caso por caso y país por país, pues hay unas situaciones, naturalmente, aunque no las voy a mencionar ahora, en que puedes pensar que la deuda pública no es sostenible. En el caso español, sin duda lo es, los volúmenes que tenemos, y lo que es importante es la segunda derivada, que no siga creciendo, y por tanto, ese déficit público que hablaba de uno de los desequilibrios más importantes de España se mantenga bajo control y no pasemos a niveles superiores de deuda pública. La otra parte de los cambios demográficos y la sostenibilidad del modelo tradicional de pensiones y de ahorros, estoy 100% de acuerdo, no podemos mantener el sistema actual sin cambios y tenemos precisamente, y por eso hablaba, que asegurar que las fuentes de lo que es el puro sector público se complementan con el ahorro del sector privado y con soluciones masivas para la población. Y yo creo que ese es un problema en España y en todo el mundo desarrollado. Hay también un bloque de preguntas, como no podía ser de otro modo, que hacen referencia al crédito y a la evolución del crédito. Alguna concretamente dice que en estos meses varios directivos han dado la voz de alarma por un posible repunte de créditos a pérdida. Y pregunta, además de interesarse por la evolución general del crédito, si esto fue un riesgo ocasional superado o conviene mantener la cautela. Yo creo que este es un riesgo muy real, porque, como os decía, el pastel de crédito disponible se reduce y las entidades financieras tienen acceso a programas de liquidez, digamos, coyunturales, no iba a decir artificiales, pero decir coyunturales, es decir, no van a estar en todo momento el Banco Central Europeo haciendo una política monetaria ultraexpansiva. Sí pienso que va a seguir, al menos durante un año, probablemente dos. Por tanto, al juntar esas dos cosas, te encuentras con situaciones en las que el propio coste de un crédito, que tiene un componente de coste de liquidez, un componente operativo y un componente de pérdida esperada de riesgo y de retorno sobre el capital, en este momento el mercado está indicando que a un precio razonable económico no hay la capacidad de dar ese crédito. La tentación dado que los ingresos caen, la tentación de decir, bueno, aunque no me cubra el coste real, si lo hago bien, prefiero dar un crédito que no tener el dinero, que no sé dónde ponerlo, pues es alta y eso está creando un nivel de competencia que, por otro lado, me hace pensar, algunas veces se habla de que si en España se ha producido un proceso de concentración, por tanto no hay suficiente competencia entre bancos. Yo creo que esta es una de las pruebas más palmarias de que no es así, de que la competencia en el mercado español es elevadísima y por eso se están produciendo estas reducciones de crédito. Yo creo que ante eso lo que debemos hacer las entidades financieras responsables es marcar un límite, porque si cae el crédito un poco más, si pierdes algo de cuota de mercado, pues ¿qué le va a hacer? Me hubiese gustado mucho perder mucha cuota de mercado en el área inmobiliaria en el año 2005, 2006 y 2007, ¿no? En este caso no es por riesgo, es por margen, pero tenemos que ser disciplinados y al final esto son matemáticas. Puede tardar alguien un poco más en darse cuenta, pero son matemáticas. En relación también con lo que decías del crédito y con toda la actividad bancaria en general, varias preguntas nos hablan de riesgos para el sector bancario y lo centran en dos argumentos. El primero es el shadow banking, cómo afrontan las nuevas formas de financiación fuera del sistema financiero habitual, las entidades bancarias tradicionales y cómo se puede dar respuesta a este fenómeno. Y enlazándolo con esto, alguna intervención habla del riesgo de las empresas tecnológicas. La digitalización, como has dicho, ha sido un elemento clave en la estrategia de CaixaBank, pero ¿son las empresas tecnológicas una amenaza para las entidades financieras? Pues sin duda lo son, y el sector del shadow banking también lo es. El mundo está cambiando y va a seguir cambiando en ese aspecto claramente. Los servicios financieros pues viajan bien por internet, no hay ni siquiera que decir la razón que te lo lleve, porque lo contratas y ahí está. El cambio es profundo y es muy importante y además va a ser, nos va a afectar durante mucho tiempo. Me preocupa mucho
asimetría de la regulación. En la medida en que tenemos un sector financiero que antes os decía lleva 7 años de cambio regulatorio constante, y cuando hablas con los reguladores todavía te dicen, bueno, nos queda 1 o 2, y tienen pinta de que serán 2, 3 o 4, ojalá solo quede 1 o 2 de cambios, pero todavía es así. La incertidumbre, las cortapisas, las limitaciones que se está poniendo el sector financiero tradicional es muy elevado. Al mismo tiempo se habla de Capital Markets Union, que es una buena iniciativa, pero donde estamos viendo que el grado de regulación es diferente. Yo he trabajado en un banco de inversión, como decía antes Antonio Brufau, durante 16 años. He visto los mercados de capitales cerrados varias veces, y he visto preguntas de, es que los mercados de capitales han desaparecido, y gracias a Dios, cuando los mercados de capitales se han cerrado, las entidades financieras han estado ahí dando crédito a las empresas y a las personas. Y con eso no quiero decir que los mercados de capitales son una cosa que la cumplen, pero desde luego es como algunas energías, lo que no puedes es depender solo de las energías renovables. Si un día el viento, pues tienes un problema. Por tanto, la asimetría de un enfoque absoluto en la regulación de los viejos bancos, de si son demasiado grandes, los tenemos que partir en unos sitios y otros, con los demás que vayan haciendo lo que quieran, en este momento es grande y no tiene sentido. Algunos, le voy a decir nombres, pero algunos de estos, por ejemplo, proveedores de créditos, de direct lending, que estamos viendo en otros países, en Estados Unidos y demás, yo miro las cifras y lo que están ganando son tipos de interés del 50 o del 60%. Bueno, yo, señor CaixaBank, la banca, no carga esos tipos de interés. Entonces, ¿es eso una buena práctica y es mejor? Pues mira, lo dudo. Y ya veremos cuando haya una crisis en este tipo de proveedores financieros, quién sigue prestando dinero y será la banca de siempre. Por tanto, me preocupa la asimetría de la regulación y el hecho de que el shadow banking y sobre todo las nuevas oportunidades generadas por los cambios tecnológicos no se vigilen adecuadamente. También tengo que decir, el último que me ocupa porque creo que desde CaixaBank, la posición tecnológica que tenemos, con la confianza, que nos tenemos más confianza, como bien sabéis, pero con la confianza de nuestra marca de 14 millones de clientes, podemos hacer usos de esas ofertas de una manera mucho más efectiva y segura a la sociedad que una pequeña compañía que será más ágil por tener una nueva creación, pero que no tiene la ventaja que tenemos nosotros de masa de clientes, de confianza y de credibilidad. Algunas preguntas en relación a la actuación de CaixaBank en los próximos meses, que yo resumiría en tres apartados. El primero hace referencia al plan estratégico. CaixaBank presentó a principios de año un nuevo plan estratégico y alguien pregunta sobre la valoración del primer ejercicio de ese plan estratégico, ¿no? Un segundo abanico de preguntas hace referencia a las operaciones internacionales. El Banco de Sabadell ha entrado en Reino Unido, Bankinter ha entrado en Portugal, hay expectativa de que CaixaBank esté presente también en ese proceso de internacionalización. Y el tercer vector haría referencia a lo mismo, pero en el ámbito nacional. Es un comentario común que tras las elecciones del 20 de diciembre se puede producir un proceso más en el camino de la consolidación financiera. Bueno, la pregunta que seguramente no puedes contestar, y es que si CaixaBank tiene en agenda alguna adquisición tras ese 20 de diciembre. Hombre, sí puedo, porque no tenemos. Otra cosa es que el mundo cambia, ¿no? La valoración del primer año del plan estratégico es positiva, sin duda. Es un plan a 4 años, os queda camino que recorrer, tampoco es el momento de hacer el balance final, ni mucho menos. Pero bueno, hemos marcado un camino y las cifras en este momento hemos mejorado claramente nuestra rentabilidad, hemos mejorado nuestro ratio de eficiencia, hemos puesto en marcha una serie de programas de calidad que creemos que van a tener y que están teniendo impacto, aunque es un camino largo, y seguimos francamente pues, con la sensación de que tenemos una hoja de ruta. Lo más difícil no es tener una hoja de ruta, lo más difícil es ejecutar esa hoja de ruta. Eso es lo que ha hecho bien este grupo durante muchos años, ejecutar con una visión de largo plazo, y en eso tenemos que estar día a día. Estamos al comienzo de ese plan, el comienzo está bien, pero nos queda mucho camino. Operaciones internacionales. Nosotros estamos enfocados en este momento en acompañar a nuestros clientes fuera y, por tanto, en asegurar que cuando tenemos clientes particulares y también corporativos que operan
en muchas partes del mundo y que tienen flujos comerciales y flujos financieros detrás de ello, estar, porque tenemos la confianza en la capacidad de nuestros clientes, estar en toda la cadena de valor. Eso es lo que nos ha supuesto en los últimos años, es invertir en más sucursales, en más oficinas de representación, pero en un seguimiento de lo que es la actividad de nuestro banco en España. Para esos clientes, normalmente el hecho de que nosotros tuviéramos otro gran banco en Brasil o en Estados Unidos no les va a cambiar la vida, son dos negocios diferentes. Por tanto, no hemos estado ni estamos buscando hacer grandes adquisiciones de entidades bancarias fuera. Tenemos un proceso de transformación en el mercado bancario español extraordinario. La posibilidad de estar enfocado, de tener un balance de 350.000 millones, que es muy grande, pero al mismo tiempo tenerlo todo en un mercado y por tanto los grados de complejidad de la gestión de mi propio trabajo sean todos en el mismo plano y no tenerlos en 7, en 8 países o en 100 como tienen algunas entidades extranjeras, donde además las normas, los reguladores, las multas son distintas en cada uno de ellos y donde al final el tiempo de la gestión se dedica no al negocio sino a intentar que no se rompa nada en distintos sitios según qué regulador. Nosotros, al estar centrados en España, aún así tenemos 5, 6, 7 reguladores de distinto tipo que nos afectan y yo ya te puedes imaginar que dedico a eso bastante tiempo. Si multiplico los 5, 6 por 7 por estar en 7 países, yo no sé qué haría. Y sobre todo dedicaríamos menos tiempo al negocio. Un problema en una sucursal pasa de la sucursal al director territorial y a la mesa del director de negocio o al día de una mañana. Y si se puede, se le da respuesta pues, durante esa mañana. Y eso a día de hoy es una grandísima ventaja, la simplicidad. Pero la simplicidad con la escala. Y claro, si fuera todo esto tan simple, tenemos un pequeño banco en un país pequeño, tienes un problema de escala. Nosotros tenemos ese efecto, la suerte de que España no es Estados Unidos o Alemania, pero sí es un país muy grande donde se puede conseguir una escala muy potente y ese es nuestro objetivo. Tuvimos en los últimos meses, como bien sabéis, una OPA sobre un banco portugués asociado del BPI, que no fue adelante, que se ha comentado suficiente, que responde más al hecho de tener una situación por motivos históricos, una inversión importante en un banco amigo y afiliado de un 44% sin tener unos derechos políticos acordes, y esa es una situación que desde el punto de vista del Consejo y naturalmente del mío propio no tenía sentido. No se puede estar en un país con un 44% de una entidad y al mismo tiempo tener unos derechos políticos obviamente y una influencia muy limitada. No es simple. Pensamos que había una opción, que era la de tomar el control y claramente generar una serie de sinergias, pero podíamos ofrecer a los accionistas y dibujar un futuro más lógico. Aquello no fue aceptado y por tanto pues, estamos revisando nuestras alternativas. Lo que quiero decir es que la operación del BPI no responde a una decisión de vamos a comprar bancos en otros países. Pensamos que este no es al menos el momento. Dentro de 3 años, pues ya veremos cuando acabemos de cumplir este plan estratégico, hagamos todo lo que queremos hacer en España, nos desmarquemos, espero, más de la competencia, pues tendremos que analizar si toca o no toca hacer otras cosas, ¿no? En el ámbito nacional, consolidación, nosotros hemos hecho también un plan estratégico con una serie de metas y objetivos que no incorporan una operación corporativa. Antes decíamos integrado 8 entidades, creo que hemos hecho más que nuestra labor. Yo creo personalmente que con la situación que antes describía de poco margen, la consolidación puede ser una respuesta para muchas entidades y por tanto, con el tiempo creo que sí habrá más consolidación. Nosotros hemos llegado a un punto donde claramente no necesitamos hacer más consolidación, necesitamos hacer muchas otras cosas. Por otro lado, sí sabemos, hemos hecho operaciones, al último de Barclays, pues en un periodo de 4 meses y medio, desde el cierre de la compra el 2 de enero hasta el 15 de mayo, día de San Isidro, que integramos los sistemas en 4 meses y medio y convertimos una entidad que era una buena entidad, una buena franquicia, con una buena plantilla, pero con un problema de escala que dejaba un ratio de eficiencia en los costes sobre ingresos del 100%, con los ajustes que hemos hecho, que ya está integrada, no tiene una cuenta de resultados separada, pero hemos bajado el ratio de eficiencia del 100 al 50, por lo tanto, en 4 meses y medio una entidad que no era sostenible ha pasado a ser una entidad absolutamente adecuada, integrada dentro del grupo CaixaBank. Por tanto, sí sabemos, porque hemos hecho varias, tenemos desarrollado unas capacidades especiales en ese entorno y
no necesitándolos, y en un momento dado nos parece, o alguien parece que quiere ser parte del grupo y que hay un encaje, pues naturalmente lo estudiaremos, pero no es el caso así. Y una última pregunta en términos de recomendación. Al final de tu intervención hablabas de un largo camino en los próximos meses y en los próximos años y utilizabas la expresión en un mundo pleno de accidentes atmosféricos, ¿no? Varias intervenciones hacen referencia a ese entorno complicado, ambiguo, inestable, en todos los ámbitos, en el ámbito administrativo, en el económico, en el político, con un escenario de bajos tipos de interés, y preguntan qué les aconsejas a esos ahorradores, a esos pequeños inversionistas, qué mensaje tranquilizador les puedes dar para moverse en esa inestabilidad y en esa ambigüedad que nos está tocando vivir. Bueno, yo les aconsejo lo mismo que me aconsejo a mí y a todos nuestros empleados, ¿no? Tenemos que seguir centrados en hacer lo que tenemos que hacer, que es llevar la excelencia a todo lo que hacemos en la prestación de servicios financieros. Somos una entidad financiera, hemos vivido tiempos complicados, hemos vivido hasta guerras civiles, siempre hemos dado y devuelto y cumplido con todas nuestras obligaciones con nuestros clientes y depositarios. Eso es lo que tenemos obviamente como prioridad, el compromiso con nuestros empleados, con nuestros depositantes y con nuestros accionistas. Y sí es verdad que hay accidentes y inestabilidades, pero bueno, no venimos de una época sencilla, ¿eh? Y cuando miras hacia atrás, pues mira, nos hemos bandeado bien como país, como entidad financiera, hemos encontrado soluciones y yo estoy convencido que las vamos a seguir encontrando. Desde luego, para eso trabajamos día a día y creo que es muy importante seguir centrados en eso, la tranquilidad, y centrarnos en lo que es el día a día, que requiere mucho esfuerzo. Pues hemos de terminar. Muchísimas gracias a Gonzalo Cortázar. Antonio Brufau interpretaba perfectamente en su intervención el sentir de CEDE cuando decía que CEDE buscaba líderes que quieren gestionar y anticipar el cambio y que ese era el verdadero liderazgo del siglo XXI. Hoy hemos tenido la fortuna de tener con nosotros a dos de los mejores y se lo agradecemos muy sinceramente. Y a todos ustedes que una vez más nos han regalado su tiempo y su atención. Muy buenos días.